pertinentes. Muchas gracias, señor Sánchez, por su exposición. Congresista Karina Beteta para formular pregunta. Bien, muy buenos días, dando la bienvenida al exministro de Energía y Minas, quien luego de la exposición creo es necesario formular algunas preguntas para que podamos tener una convicción real en esta investigación. Agradeciendo su presencia, en ese sentido pasaría a formular algunas preguntas. Como ya usted ha explicado todos los demás detalles, sin embargo, por ejemplo, mediante oficio 030 del 2010, de 5 de abril, en su condición de ministro de Energía y Minas, solicitó al entonces director ejecutivo de Proinversión, Jorge León Ballén, que en previsión a lograr el abastecimiento oportuno de electricidad al CEIN a mediano plazo, se estimara conveniente convocar una licitación de suministro de electricidad al mercado regulado mediante nuevas centrales hidroeléctricas. Asimismo, indicó que la potencia estimada en la que debería convocarse el proceso era de 500 megawatts. Siendo así, este oficio en la cual usted suscribe, nos gustaría que nos pueda responder cuál fue el sustento técnico, económico, financiero y legal de este requerimiento. ¿Por qué se solicitó esa licitación en esos, esa información a los especialistas en todo caso, ¿no? Efectivamente, señora presidenta, yo suscribí ese oficio y creo que, como lo he explicado en mi presentación, el país estaba en una situación de desbalance. Adicionalmente, las perspectivas de crecimiento de la demanda eran sensiblemente altas. El marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y Finanzas de aquella época preveía que la economía iba a seguir creciendo al orden de 6 a 7%, y la energía crece a ese mismo nivel. En consecuencia, para el 2006 estimaba que la demanda del sistema iba a estar en 7.500 megavatios. En el año 2011, el gobierno posterior al que yo participé, en ese año la economía se ralentizó y no llegamos a esos crecimientos, y el día de hoy la demanda es 6.500, o sea, es casi 1.000 megavatios menos. En consecuencia, señora presidenta, ese era el contexto. Ahora, ¿por qué 500? Como le acabo de señalar, el Plan Referencial de Electricidad, documento que era oficial, preparado por el Ministerio, también discutido, publicado, establecía una cifra, 1.300 megavatios. Entonces, el Ministerio tranquilamente yo podría haber pedido que desarrollaran los 1.300, menos los 300 que ya habíamos adjudicado. 1.000 megavatios podría haber lanzado. Pero, de manera diligente, pedí al viceministro que coordinara con el COES y que nos confirmara la cifra. Hay un oficio que envío a Proinversión, posterior al que usted acaba de señalar, en el cual precisamos eso y alcanzamos el informe del COES, que confirma que la cantidad de 500 megavatios es absolutamente pertinente. Bien, bueno, es lo que usted ha manifestado y el sustento por la cual se solicitó esa información. ¿Existía un desabastecimiento real de energía que ameritaba la convocatoria de una licitación pública? Como señalé, el crecimiento
de la demanda hacían que íbamos a necesitar energía. ¿Cuáles eran las opciones? Las opciones eran dejar que los distribuidores continuaran haciendo las subastas bajo el régimen de la 28832, que de manera oportunística iban contratando por plazos cortos, pero ¿a dónde nos iba a conducir? Se necesitaba hacer un desarrollo de más largo plazo, por ello que se toma esa decisión. Y a la luz de los hechos, señora Presidenta, estos resultados son muy favorables para el país. Creo que fueron demasiado favorables. ¿Por qué? Porque nosotros adjudicamos 544 megavatios, pero las empresas no construyeron 544 megavatios, sino construyeron 1000 megavatios. Por ejemplo, en el caso de Chaclla, construyen una central de 525 y a la subasta presentan solamente 280. Lo mismo, Cerro del Águila es de 450 y presenta en la subasta una oferta de solo 200 megavatios. Pero el conjunto es casi 1000 megavatios. ¿Sabe lo que significa 1000 megavatios, señora Presidenta? Significa un equivalente a la central del Mantaro. Ese es el tamaño que... O sea, por eso digo que creo que fuimos más que exitosos. Por eso también, comparado con el crecimiento de la demanda, que era alto y que después bajó, y con esta capacidad adicional que vino, entonces se da esto que han venido a llamar una sobreoferta. Pero las decisiones que se toman en su momento y con la información disponible. Y la información disponible de la época nos mostraba una proyección de ese tamaño y un crecimiento bastante sostenido. Bien. ¿Usted nos podría decir a esta comisión cuál era la demanda proyectada de consumo del año 2010 al 2016? El plan referencial de electricidad señalaba que la demanda al año 2016 iban a ser 7.750 megavatios. Damos la bienvenida a la congresista Alejandra Aramayo. Continúe, señor Sánchez, por favor. Le habían preguntado sobre la demanda proyectada del consumo del 2010 al 2016. Sí, la cifra está detallada en el plan referencial de electricidad que tengo aquí. Le puedo dejar la copia del documento. Y señala que en el escenario medio, que es el escenario que se toma para las proyecciones, era de 7.750 megavatios. Y como señalé aquí, hoy día nuestra demanda máxima es de 6.500. Bueno, lo que nos quiere decir usted que sí se tenía proyectada esa demanda y nos va a alcanzar seguramente a través de la presidencia la información que usted lo tiene a la mano. ¿El ministerio a su cargo estableció algún margen de reserva para dicho periodo? ¿Hubo alguna decisión al respecto? De acuerdo a la ley, el OSINERMIN establece el margen de reserva para la generación, que sirve además para la remuneración de la potencia firme. O sea, no es competencia de OSINERMIN. ¿No se había llevado a cabo el año anterior otra licitación pública con el mismo objetivo, donde fue adjudicada la central hidroeléctrica Cheves S.A.? Efectivamente, cuando expliqué, señalé que en enero del 2009 lanzamos esa licitación y se adjudicó por 500 megavatios. Y se adjudicaron 168 que tiene Cheves, y el precio que se obtuvo fue de $47.50 por megavatio. Siendo así, entonces, ¿no existían acaso contratos vigentes derivados de licitaciones públicas convocadas
por distribuidores bajo el ámbito de la ley 28.832, a la cual usted ha hecho referencia, que en muchos casos cubrían la demanda de energía hasta aproximadamente el 2021. Eso no es cierto. ¿Podría explicar por qué no es cierto y nos puede dar usted su versión? Porque la capacidad instalada que tenían las centrales efectivas que podían contratar era mucho menor. Sí, solamente para un dato muy simple. Si usted retirase los 1.000 megavatios de esta licitación, hoy día probablemente estaríamos en una situación precaria de suministro eléctrico. Tendríamos un déficit de energía eficiente. Bien. Solamente a modo, me gustaría antes de que pase a la siguiente pregunta, por ejemplo, usted sabe que la empresa Generación Guayaga fue la empresa que ha ganado y luego posteriormente vendió parte de sus acciones a la empresa Odebrecht. ¿Usted sabía que esta empresa Generación Guayaga se fue adjudicada con la concesión primero temporal para que luego pasara definitiva con una conformación de su activo con un capital de 1.000 soles? Como usted misma lo señala, esta empresa tenía una concesión temporal adjudicada en el 2006. Cuando la empresa presenta el expediente para concesión definitiva, que es la parte donde ya participamos, imagino que tenía que haber demostrado mediante un documento otorgado por una clasificadora de riesgo que tenía la solvencia para desarrollar esta central. Bien, lo curioso es, le digo esto porque en realidad no hubo, por eso era una sorpresa, ¿no? Imagínense hablando de un proyecto tan importante de la misma naturaleza, no solo por el monto, sino por el mismo contenido. La empresa Generación Guayaga fue creada y empezó a tener esta concesión temporal con un capital de 1.000 soles, luego fue ampliada a 14.000. O sea, y de acuerdo a lo que usted nos ha ido explicando, los requisitos para las concesiones temporales, como también las concesiones definitivas, es como que no calza la razón por la cual la empresa Generación Guayaga habría sido pues favorecida. Yo entiendo que seguramente habrán habido más empresas que se han presentado para poder tener la concesión temporal y así ellos poder llevar adelante los expedientes, los estudios y también la garantía que señalan del 10%. Entonces yo ahora escuchando esta declaración digo sí, con un capital de 1.000 soles, ¿cómo pudieron obtener no esta concesión, ya sea temporal, si solamente era un capital de 1.000 soles? Entonces, ¿cómo podría garantizar el cumplimiento de un proyecto tan importante? Si bien es cierto, no fue bajo su gestión, porque usted asumió cuando ya esto ya había sido prácticamente casi para la temporada de la concesión definitivo, pero no sé si ese antecedente usted se revisó previamente o solamente ya fue a revisar todo lo que concierne a los requisitos para la concesión definitiva. Evidentemente, señora Presidenta, no podríamos nosotros revisar todos los expedientes o los antecedentes previos que no sean materia del trámite. En el trámite de concesión definitiva se revisan requisitos, condiciones, que evidentemente la empresa lo cumplía. Entonces, la razón, la evaluación que se haya dado para darle a esta empresa una concesión temporal tendría que explicársela a quien estuvo, el director general de electricidad de la época que habría evaluado ese expediente. Pero le informo que en la práctica que se da no solo en el Perú sino en todos sitios, existen lo que se llaman los developers, los desarrolladores de proyectos, que son gente que consigue recursos de capital de riesgo
y constituyen una empresa y hacen gestiones para conseguir un proyecto. Lo hacen en electricidad, lo hacen en minería, en todos los ámbitos. Una vez que logran desarrollar, por decir, obtener una concesión temporal, ya está en condiciones de transferirse a un inversionista más grande. Por ejemplo, la gran mayoría de las empresas que hacen exploración de minería son de este tipo. Una vez que ya tienen un desarrollo más o menos interesante, lo transfieren, pero pues, usan capital de riesgo. Y en las estructuras no son, como usted señala, solamente cumplen con lo mínimo indispensable para obtener las calificaciones. Bien. ¿Por qué no se fomentó y promovió que Electroperú S.A., que también es un generador de energía, realice nuevas inversiones, aprovechando el alto potencial energético de toda el agua limpia que pasa por la central hidroeléctrica del Mantaro, y prefirió convocar a empresas generadoras privadas, dándoles privilegios como asegurar ingresos por más de 15 años? ¿Por qué no se hizo también quizás generar que Electroperú pueda haber sido uno de los que podía haber promovido toda esta de la hidroeléctrica de Chagui, y además aún que contaban con la experiencia y todo? Posiblemente usted tenga alguna información técnica que nos puede servir a la comisión, su aporte, ¿no? ¿Por qué? El motivo, ¿por qué no fomentar también con Electroperú y convocar a otras empresas, como le digo, con un capital de 1.000 soles, ¿no? Me voy a referir como base a la Constitución. La Constitución establece que el rol subsidiario del Estado, en una actividad de generación, ¿por qué el Estado tendría que invertir en capital de riesgo? ¿No? Ese creo que es la lógica evidentemente en esta actividad en particular, Electroperú o ninguna otra empresa ha venido participando. Creo en aplicación del marco constitucional. Claro. Si bien es cierto, sabemos que eso lo permite la Constitución, si no, decía yo, quizás por una inquietud propia, porque muchas veces las normas pueden estar, pero cuando uno asume algún cargo, a veces también queremos ir generando mayor oportunidades a las propias empresas que se pueda tener en ese momento, y por ello preguntaba si es que era por algún tema técnico que no se generaba, o no era una política quizás de fomentar que empresas como Electroperú también podrían ser partícipe de las concesiones de estas hidroeléctricas, ¿no? Me permite una elaboración adicional. En el proceso de privatización de Electroperú, un esquema que evaluamos en su momento era hacer una capitalización de Electroperú, como habíamos hecho en Etevenza, por ejemplo. Etevenza, el Estado tenía una planta de 200 megavatios y le pedimos a los inversionistas que invirtieran una capacidad similar, con lo cual se expandió la capacidad y la planta de Ventanilla pasó de 200 a 500 megavatios. En el caso de Electroperú, también planteamos esta opción en el año 97 de hacer una capitalización y que entre un socio privado y que expanda la capacidad del Mantaro. En aquella época el proceso no prosperó y el tema quedó ahí. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Alejandra Aramayo. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Saludando a la congresista Beteta, agradeciendo la interrupción y al invitado. Yo creo que, he estado siguiendo su presentación en la comisión. Yo creo que lo que se trata es de analizar, usted fue ministro en un periodo importante, del año 2008 al año 2011, y en este periodo se promovió la inversión, y me parece bien, dando cumplimiento, Presidenta, al marco constitucional, como ha referido el invitado. Pero creo que es preocupación e interés de esta comisión saber si había la necesidad, la demanda energética que el país requería para pasar por alto, por ejemplo, algunas condiciones mínimas exigibles
para, por ejemplo, se ha observado el tema de la central hidroeléctrica de Chévez, estamos hablando de Chaclla, más adelante se verá el tema de Guayaga. No se forzó pasando por alto temas normativos exigibles, la subasta, con el sobretexto de generar inversión, Presidenta. Hay varios procesos que se llevaron delante de este proceso desde que usted fue ministro. No se pasó por alto requisitos mínimos que debía atenderse con observancia el cumplimiento de la norma para favorecer ninguna licitación. Gracias por la interrupción, congresista. Gracias, congresista Aramayo. Señor Sánchez. Señora Presidenta, por su intermedio, voy a contestar a la congresista. En verdad, cuando usted señala requisitos mínimos, ¿a qué se refiere? Me refiero a que los procesos concursables que había, las licitaciones que había, tenían que tener requisitos mínimos. ¿Se cumplieron con escrúpulo a cuidado esos requisitos? ¿Se verificó? Me llama la atención, por ejemplo, una empresa de 1.000 soles, o que acá hay varias observaciones que se hacen. El Estado tiene que promover la inversión en materia energética, creo que es una necesidad hacerlo, condiciona a nuestro país que haya igualdad de oportunidades para muchísimos ciudadanos, pero ¿se cumplieron con rigurosidad los procesos? A eso me refiero. Bueno, todos los procesos de licitaciones que estuvieron, en los cuales yo participé, escrupulosamente con las condiciones técnicas y las condiciones legales. Todos los procesos creo que han sido materia de auditoría, han sido materia de revisión, y creo que no se ha levantado ningún elemento que pueda indicar que se tomó una decisión sin cumplir los requisitos mínimos, como usted señala. Señor Sánchez, estas auditorías que usted dice fueron de gestión y financieras, ¿cuenta usted con el respaldo? ¿No se levantó ninguna observación después de que usted dejara de ser ministro? El principal elemento que me da la tranquilidad de que estos procesos fueron transparentes y bien conducidos es que durante el proceso los competidores, los que no fueron adjudicados, hacen una revisión cruzada de las condiciones. Si ellos hubiesen detectado que la empresa A o la empresa B no cumplía con la condición, habrían presentado una impugnación. Y esto habría permitido reconsiderar, revisar y, de ser el caso, cancelar los contratos. Ninguna. Esa es, como le digo, la certeza que me da el haber llevado adelante estos procesos de una manera absolutamente transparente y competitiva. Si usted revisa todas las licitaciones en transmisión eléctrica, en generación eléctrica, en distribución, siempre ha habido pluralidad de actores y siempre ha habido competencia. Gracias, congresista Aramayo. Damos la bienvenida al congresista Javier Velázquez Quesquén. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, si nos podría señalar por qué el 28 de abril del 2010 suscribió el decreto de urgencia 032-2010 que cambió lo dispuesto en la ley 28.832, ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica en relación a las facultades y responsabilidades de Ocinermin en las licitaciones para el suministro de usuarios regulados de las empresas distribuidoras, incluyendo la de fijar los precios máximos de la electricidad suministrada a dichos usuarios. ¿Qué nos puede decir, señor? Recapitulando un poco de lo que ya expliqué, las subastas de energía no habían logrado convocar en generación nueva, particularmente hidroeléctrica. Las subastas habían generado, en el caso de las conducidas mediante la 28832, 112 megavatios. Eso era lo que había generado. Porque también, como expliqué, lo que resulta era que los plazos que se daban, las condiciones que se daban, y sobre todo que competían con otras tecnologías de manera
inconveniente hacían que las hidroeléctricas no salieran. ¿Y por qué hacíamos hidroeléctricas, señora presidenta? Creo que también es bueno decir, no es porque nos gustara o que tuviéramos alguna preferencia por las hidroeléctricas. En el caso del Perú, nosotros tenemos un tema de seguridad energética. En aquella época ya, casi el 50% de la energía del Perú viene de Camisea. Como ustedes saben, es un tubo que recorre 600 kilómetros y que está expuesto a cualquier tipo de accidente. Ya se ha dado en el mes de febrero una situación en la cual el ducto de líquidos tuvo un problema y la producción de gas se redujo. ¿Qué pasó con los costos marginales del sistema? Se dispararon. El día de hoy, un diario publica que en el mes de agosto se va a realizar una reparación de Camisea y que va a implicar parar central térmica. ¿Qué va a pasar con los costos marginales? Se van a ir. Entonces, lo que tenía por un criterio de seguridad energética, señora presidenta, lo que se tiene que hacer es no solamente diversificar las fuentes, sino también descentralizarlas. En el caso de la hidroelectricidad, el Perú cuenta con un potencial de 60.000 megavatios. 60.000 megavatios. Utilizamos la demanda total del Perú, 6.500, o sea, el 10%. Entonces, en aquella época, las otras energías renovables no convencionales, la solar, etcétera, no tenían el nivel de desarrollo que tienen ahora. Incluso ahora mismo, todavía para el Perú, desarrollar hidroelectricidad es la opción de largo plazo. Esos 1.000 megavatios que se lograron convocar, que equivalen a ¿cuánto, señora presidenta? A más de 2 trillones de pies cúbicos de gas natural. O sea, es un recurso valioso el que tiene el Perú, por eso que había que desarrollarlo. Por eso que el Estado decide, dentro de su política energética, desarrollar energía hidroeléctrica. Sí, si bien es cierto, nos parece perfecto, porque hasta la fecha todo el Perú no cuenta con energía eléctrica, todos los ciudadanos. Pero en sí la pregunta principal era que a través de este decreto de urgencia, el 032, lo que en realidad se hace es de que el Ministerio de Energía y Minas sea quien conduzca estas licitaciones y ustedes trasladan ello a Proinversión para que lleven adelante las licitaciones. Entonces la pregunta era si Sinermin y todos ellos eran entes especializados, ¿por qué se le da esta responsabilidad a Proinversión y que no eran quizás los más expertos en esta materia? A eso iba. ¿Cuál era la razón principal de esta modificatoria con este decreto de urgencia a la ley? Agradezco la pregunta, señora presidenta, señora congresista, a través de la presidenta. El decreto de urgencia, como dije, trata de estas directivas, de estas condiciones que permiten promover la hidroelectricidad. Esa es una cosa. Y señala además que el Ministerio de Energía y Minas podrá conducir directamente o a través de Proinversión los procesos de subasta. En una organización del Estado ordenada, las agencias tienen especialidades. ¿Cuál es el rol del organismo regulador? ¿Es el rol del organismo regulador conducir subastas? No es una competencia que, a mi juicio, esas normas le dieron indebidamente. En el caso del Perú, la agencia que tiene las competencias y la experiencia para conducir procesos de asociación público-privada, entre las cuales están las concesiones, es Proinversión. Proinversión ha realizado casi 500 transacciones. Entonces tiene toda la experiencia, la expertise para hacerlo. El tema del precio base. En el caso de esas licitaciones que hemos señalado, es el comité especial que, con asistencia de banca de inversión, consultores especializados, propone un número haciendo una evaluación del mercado. El rol del regulador es absolutamente diferente. Eso no es regulación. Lo que propone como precio base es cuál es el monto que estaría dispuesto el
el Estado para contratar. Eso es lo que hace. En consecuencia, el organismo regulador no regula ningún precio en una subasta. Es más, le acabo de señalar, en la subasta RER del año 2010, que condujo Ocinermin, estableció un precio máximo de $74. $74, señora presidenta. Ese fue el precio máximo que puso esa subasta. En consecuencia, imagino que tuvieron sus razones de justificación técnica. En el caso de esta subasta, a la que hago referencia, el precio máximo iba en el orden de 53 y la adjudicación es a 48. O sea, el precio base cuando hay competencia es irrelevante. Congresista Beteta. Sí, si bien es cierto, seguramente se pensaba y se creía que Proinversión era un órgano que estaba comprendido por profesionales, expertos en la materia y que iban a cumplir un rol principal. Pero lamentablemente ahora de lo ocurrido, obviamente seguro en ese momento ustedes creían que mejor la convocatoria y todo lo iba a hacer Proinversión, pero lamentablemente la experiencia ahora nos enseña y nos dice que Proinversión no ha sido el ente rector que haya podido llevar adelante con eficiencia los mejores procesos. Hemos visto a lo largo que Proinversión lo que ha hecho es, a través de consultorías, a través de opiniones de estudios jurídicos, poder convalidar, poder llevar adelante muchas licitaciones, hasta para descalificar algunos postores, ¿no? Por eso era la gran pregunta que se cambió de los expertos que eran Ocinermin para que puedan, a través del mismo Ministerio de Energía y Minas y ustedes, conducir este proceso y habiendo delegado a Proinversión. Y vuelvo a señalar que Proinversión, dentro de lo que se ve en esta investigación, no habrían sido los mejores. Sin embargo, me gustaría que nos pueda aclarar lo que usted acaba de señalar, que el máximo del precio era $74, pero acá nosotros tenemos una información donde se señala que, por ejemplo, ¿no?, en la solicitud de concesión, Empresa de Generación Guayaga S.A. estableció como precio promedio de la tarifa de 115.1 soles en hora punta y 96.8 soles en hora fuera de punta, y al tipo de cambio de la venta sería de $38.25, y el precio máximo de adjudicación que recomienda la consultora que contrata Proinversión para recomendar un monto base para establecer el precio máximo de adjudicación era de $59.96 por megawatts. Entonces, ¿cuál vemos nosotros que tiene la validez? ¿La que usted acaba de señalar, la de $74, o la que la consultora recomienda a Proinversión, que sea la de $59.96 por megawatts? Déjeme responderle en este punto.